Buenos días o buenas tardes, según ya la hora a la que nos encontremos. Voy a compartir la pantalla para que podamos ver la presentación. Vale, perfecto. Pues vamos a grabar la presentación para la Cátedra Maths. Es una conferencia donde vamos a hablar sobre simulación de síntomas en general. Vamos a hablar sobre la validez, la evaluación de la validez de síntomas y de simulación desde un enfoque basado siempre en la evidencia, un enfoque actualizado. Bueno, yo me presento brevemente, soy el doctor Esteban Puente López, soy doctor en ciencias forenses, soy psicólogo, me dedico sobre todo a la docencia e investigación, soy docente en varias universidades en la actualidad, en la Universidad Internacional de La Rioja y en la Universidad Europea de Valencia. Y bueno, habitualmente imparto clase en psicología forense, psicología social, metodología, pero bueno, dentro del ámbito de la investigación me especializo en la simulación de síntomas, la evaluación de la validez y la simulación de síntomas. Este tema surgió a través de mi tesis doctoral, yo unos 4 añitos, 5 añitos más o menos trabajando en él. Tengo con un equipo internacional de varios compañeros de aquí de España y de varios compañeros de la Universidad de Turín, de la Universidad de Maastricht, de la Universidad Erasmus de Rotterdam, de la Universidad de Texas, pues varias investigaciones publicadas en el ámbito. Entonces, esto es un tema pues, muy interesante, eso es un tema llamativo y os lo quería traer, sobre todo para ofrecer una visión un poquito más actualizada de lo que tenemos actualmente en la bibliografía española. O sea, la bibliografía española bueno, pues, es adecuada, está bien. Tuvimos un boom de investigación en la temática entre los años 2000 y 2013. A día de hoy tenemos equipos pues, bastante potentes en activo. Tenemos aquí en Granada, tenemos al equipo de Miguel Pérez, que están trabajando sobre todo en el ámbito neuropsicológico. Tenemos en Santiago de Compostela el equipo de Ramón Arce y compañía, donde siguen desarrollando ciertos trabajos relacionados con el ámbito. Pero realmente el boom que experimentamos en los años pues, 2011, 2012, como comentaba, de 2000 a 2013, pues se ha rezagado un poquito. Entonces, ahora lo cierto es que si bien podemos presumir de que estamos en una situación bastante positiva y tenemos bastantes test psicométricos validados en nuestro país en comparación con otros países, estamos un poquito, siendo honestos, a la cola de lo que sería la evaluación en comparación con países como Estados Unidos o en términos generales todo lo que sería Europa, porque tenemos una idea muy establecida de cómo tenemos que evaluar la simulación, cómo tenemos que evaluar la validez de síntomas. Cuesta un poquito movernos de esa idea, es una idea que pues, ha corrido como la pólvora, ¿no? Ha hecho ahí el reguero, se ha instaurado, se ha instalado, ha generado sus raíces y cuesta un poco romper esas ideas tradicionales que hay. Entonces, lo que pretendo mediante esta conferencia es pues, ofreceros un avance de la temática, un resumen de la temática y hablaros de cómo estamos y cómo deberíamos estar y qué tenemos que estar haciendo y sobre todo cómo tenemos que enfocar esta tarea tan importante que es la evaluación de la validez de la sintomatología en general y de la simulación en particular. Vale, pues sobre todo muchísimas gracias por estar aquí conmigo y por dedicarme unos cuantos minutos en un tema que me parece apasionante y que al fin y al cabo es tan importante, tanto dentro del ámbito de la psicología como del ámbito de la medicina. O sea, en términos generales, dentro de la ciencia del comportamiento y la salud, esto es un punto importantísimo. ¿Qué vamos a ver en la presentación? Pues vamos a ver qué es la simulación y por qué es importante. Vamos a ver errores comunes en la temática. Vamos a preguntarnos o voy a explicaros cómo evaluamos la simulación y la validez de síntomas y voy a haceros unos pequeños apuntes sobre consideraciones futuras. ¿Qué es la simulación? Dame un segundito, voy a mover la ventanita para no verme a mí así en primera plana. Listo. ¿Qué es la simulación y por qué es importante? Vale. La definición que yo creo que todos y todas conocemos sobre la simulación es la siguiente, es la presentación intencionadamente, importante, intencionadamente falsa de síntomas o problemas de salud con el objetivo principal de obtener una recompensa externa. Una presentación intencionadamente falsa incluye la invención total de síntomas, la exageración flagrante o cualquier otro tipo de tergiversación flagrante.
Aquí la idea es que esta presentación se hace de manera intencional. Siempre va a ser de manera intencional. Y también la otra idea que tenemos que manejar es que va orientada a la obtención de una recompensa o algún tipo de incentivo de carácter externo. Entonces son dos criterios que tenemos que cumplir para evaluar simulación. O sea, presentación intencional y orientada, presentación falsa, intencional y orientada a la obtención de algún tipo de recompensa externa. La recompensa externa puede ser pues, un incentivo económico, como algún tipo de indemnización, pero también puede estar relacionada con lo que sería la obtención de medicamentos, la evasión de un deber formal, como algún tipo de baja por enfermedad, la exención del acceso al servicio militar, la realización de un examen. También puede estar relacionado con algún tipo de responsabilidad legal o la evitación de un castigo, y también con la obtención de alguna ventaja material o inmaterial. O sea, la idea de que vamos a obtener un incentivo externo con esta práctica indica que la motivación para presentar la enfermedad no está relacionada con lo que se considera, lo que se conoce en la bibliografía, un incentivo externo, es decir, la gestión del estrés, la gestión de un conflicto interno o la asunción del rol de enfermo. Es muy importante, esto es una cuestión que nos llevaría pues, bastante tiempo a hablar de ella, pero la voy a tocar un poquito por encima, que tengamos en cuenta que la principal diferencia que hay en la bibliografía nacional respecto a la internacional es que aquí en la bibliografía española hemos incluido varios términos que se conocen por ejemplo, simulación y sobresimulación. ¿No? O sea, la idea de simulación aquí en la bibliografía española es que es una invención completa, o sea, una persona que no tiene ningún tipo de sintomatología y la inventa completamente. Y la sobresimulación hace referencia a algún tipo de paciente que presenta una sintomatología de severidad X y que exagera esa severidad para obtener algún tipo de incentivo. Eso en la bibliografía internacional no es así, o sea, la idea de, bueno, tenemos algunos estudios que sí, que hablan pues, de diferentes tipos de simulación. También aquí la bibliografía creo que también se habla de simulación parcial y completa y demás. Algunos estudios en la bibliografía internacional pues, también hacen un poquito esta distinción. Pero no es algo que esté tan extendido. O sea, tenemos que entender que en el equivalente a simulación en la bibliografía internacional es el término malingering. Y el término malingering integra lo que os acabo de incluir aquí, o sea, invención, exageración o cualquier otro tipo de tergiversación flagrante. O sea, el concepto que tenemos en la bibliografía internacional de la simulación o del término simulación incorpora o incluye tanto la invención total como la exageración de sintomatología. Esto se debe a que realmente a nivel psicométrico en la práctica estadística, en la investigación, es realmente complicado establecer la línea divisoria en los test psicométricos que utilizamos cuando estamos hablando de una puntuación que representa a un grupo de invención total o cuando estamos hablando de una puntuación que refleja un grupo de exageración parcial. Es muy complicado, muy complicado. Esto es un punto de investigación, un tema de investigación que todavía necesita bastante desarrollo. Entonces, en general, la simulación a nivel internacional, tal y como se conoce, comprende tanto la invención como la exageración flagrante. En la práctica clínica, aunque esto es algo que le gusta muchísimo a la bibliografía española diferenciar, nos va a ser muy difícil, muy difícil, extremadamente difícil diferenciar de esto. Sí, puede ser que tengamos alguna tipología de paciente, como por ejemplo un paciente de esguince cervical, en el cual notemos cierta contractura, sabemos que tiene algo ahí por la colisión y él nos está presentando como si hubiera sido un golpe terrorífico, a pesar de que a lo mejor ha sido un alcance a baja intensidad. Sí, podemos saber que tenemos algo ahí y podríamos diferenciar entre sobresimulación o sobresimulación. Sobresimulación o simulación. Pero en la práctica clínica realmente esta diferencia pues va a ser muy complicada y los medios disponibles que tenemos a día de hoy realmente nos van a permitir ofrecer nos van a permitir evaluar esta diferencia, no va a permitir mencionarnos sobre si hay simulación o sobre simulación. Esto es algo que hay que tener en cuenta y con lo que hay que tener un poquito de cuidado. Entonces, nada, repito brevemente, la simulación hace referencia a la presentación intencionadamente falsa, muy importante, de sintomatología, de síntomas o problemas de salud con el objetivo principal de obtener un incentivo externo, o sea, orientada a la obtención de un incentivo externo y una presentación intencionadamente falsa. Son los dos criterios que tenemos que incluir
o evaluar cuando vamos a analizar la posible presencia de simulación. Para que lo conozcáis, probablemente una de las más utilizadas de los criterios de clasificación más utilizados en la bibliografía y más conocidos es los que ofrece el DSM-5. O sea, el DSM-5 lo que nos dice es que cualquier combinación de los siguientes 4 criterios tienen que ser altamente sospechosa de simulación. Y fijaos los criterios que nos ofrecen. Contexto médico-legal de presentación, marcada discrepancia entre la presentación de los síntomas y los hallazgos objetivos, bajo grado de cooperación en el diagnóstico y el tratamiento y presencia de un trastorno antisocial de la personalidad. Esto es una definición, bueno, no es una definición, son unos criterios que no han cambiado desde los años 80 y se basa en un modelo tremendamente desactualizado, que es el modelo criminológico de la simulación. Son una serie de criterios que son altamente criticados, principalmente porque confunde características comunes con características distintivas. O sea, los criterios del DSM nos tienen que llevar a desarrollar un diagnóstico diferencial, nos tiene que ayudar a diferenciar entre una clasificación u otra. Tienen que ser características o deben incluir características distintivas. Eso sería lo ideal, ¿no? No vamos a meter en críticas al DSM ahora mismo. Pero lo ideal es eso, que incluya características o criterios distintivos. Y esto que estamos viendo aquí no son características distintivas, sino que son características comunes. Por ejemplo, para ilustrar lo inapropiado que pueden llegar a ser estos criterios, es tan sencillo como señalar que cualquier persona que tenga un trastorno antisocial de la personalidad o que lo tenga diagnosticado y que sea examinado en un contexto médico-legal, tiene que ser fuertemente sospechosa de posible falsedad, cuando de hecho el vínculo que hay entre los rasgos antisociales y la falsedad es, en el mejor de los casos, muy débil. También aquellos pacientes con un trastorno de síntomas somáticos o un trastorno de conversión tiene que ser fuertemente sospechoso de falsedad cuando lo evaluamos en cualquier contexto médico-legal, dado que dichos trastornos se caracterizan habitualmente o principalmente por una marcada discrepancia entre la presentación subjetiva de los síntomas y los hallazgos y observaciones objetivas. Entonces, la idea es que tened mucho cuidado, la definición que ofrece el DSM-5 de la simulación es muy parecida a esta, habla de producción en lugar de presentación, pero estos criterios no son correctos a la hora de determinar simulación y no son bajo ningún concepto suficientes. O sea, no tenemos que basar nuestra práctica clínica en establecer estos 4 criterios. No vamos a llegar a un diagnóstico diferencial, a una conclusión de simulación marcando únicamente estos 4 criterios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué la simulación es realmente importante? Pues principalmente porque las presentaciones que hacemos en el contexto forense dependen en gran medida, o sea, las evaluaciones que hacemos en el contexto forense dependen en gran medida de la presentación que las personas valoradas realicen de la presunta condición padecida, de su apertura y su precisión al responder y su predisposición a realizar un esfuerzo sincero y continuado. Es decir, dependemos de la presentación que esté haciendo la persona de su presunta condición. Por este motivo, las conclusiones que vamos a obtener en contextos clínicos forenses son vulnerables a cualquier distorsión que se realice en esta presentación, que se realice en el estilo de respuesta de la persona, tanto si es intencionada como si no es intencionada. Las profesionales deben considerar en todo momento que existe la posibilidad de que los pacientes no ofrezcan una presentación de síntomas honesta y que esta presentación se vea influida por metas o motivos que son ajenos al diagnóstico o a la condición padecida. Por lo tanto, cuando nos encontramos con una presentación problemática, tenemos que plantear una serie de hipótesis que tenemos que ir valorando y que tendremos que ir descartando a la hora de desarrollar nuestra evaluación. En los contextos clínicos forenses, especialmente en el contexto forense, la hipótesis de simulación, la hipótesis de exageración o presentación intencionadamente falsa debido a un incentivo externo es bastante frecuente y se considera de gran importancia, principalmente porque en el contexto forense es habitual que existan determinados beneficios legales o financieros, como los que habíamos explicado con anterioridad. Ahora, vamos a hacer, antes de ver cómo se evalúa la simulación, un pequeño repaso de los errores comunes que tenemos en la temática. Errores a los que todos profesionales nos podemos enfrentar
cuando tenemos que buscar bibliografía relativa al tema para poder configurar nuestro sistema de evaluación. Es muy importante, y esto creo que es una recomendación pues, que está extendida a todos los ámbitos, que no nos limitemos al análisis de la bibliografía española a la hora de tener que tomar una decisión, sino que incluyamos también la bibliografía internacional del estado de la cuestión. Porque como puede ser, como ocurre en este caso, que la bibliografía internacional nos falten algunos apuntes. Por supuesto, por supuestísimo, es importantísimo que lo que utilicemos en nuestro protocolo de evaluación haya sido correctamente validado al castellano. La adaptación transcultural de los instrumentos y las metodologías es fundamental, porque eso implica que lo que vamos a utilizar ha sido analizado, su eficacia ha sido analizada en el contexto que nos interesa, en el contexto al que vamos a aplicar. No es lo mismo que evaluemos a una población latinoamericana, a una población portuguesa, que evaluemos a una población española. Es muy importante eso, ¿de acuerdo? Pero nos vamos a encontrar una serie de problemas o una serie de conflictos en la práctica española o en la bibliografía española de la temática. Primero tenemos cierto conflicto en lo relativo a la traducción al castellano. Tenemos muchos términos que no coinciden o que no concuerdan o que difieren en algún punto u otro. En inglés tenemos términos como malingering, feigning, overreporting, overendorsement, symptom validity testing, performance validity testing, y en español sobre todo nos encontramos términos como simulación, exageración de síntomas o fingimiento, y luego también tenemos exageración, simulación sobre simulación, simulación parcial, simulación pura. Aquí tenemos términos que muchas veces no concuerdan. Y no tenemos una correspondencia. Por ejemplo, el término over-reporting significa sobre-reporte. Es una traducción muy fea, pero aquí en España no tenemos un término parecido a ese. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de analizar la bibliografía internacional, porque pueden ser que los términos no concuerden. También tenemos que tener en cuenta esto a la hora de publicar, cómo nos expresamos. Simulación en inglés no se traduce simulation, se traduce malingering. Y en determinados casos vamos a utilizar el término feigning. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora en una diapositiva que vamos a ver a continuación, os comentaré un poquito el tema de los términos y los contextualizaré dentro de la evaluación española, ¿de acuerdo? También, esto es importantísimo, En la bibliografía española se hace excesivo énfasis en la evaluación de la simulación, es simulación centrista, como bromeaba como algunos compañeros. Gran parte de la bibliografía española no especializada, y entendemos especializada como por ejemplo el manual tan bueno que tiene González Ordí y sus compañeros Pablo Santamaría y Pilar Capilla, que es un manual específico de simulación y que es muy completo y que, bueno, le hace falta una actualización, obviamente, porque es del 2012, pero es un manual especializado muy recomendable. Entendemos como bibliografía española no especializada como libros que incluyen pues, un capitulito sobre cómo evaluar esto. Toda esa bibliografía especializada está tremendamente centrada exclusivamente en cómo evaluar la simulación. Y en algunos textos se comete un error que es catastrófico y que es muy importante que tengamos en cuenta. Y ya Pablo y Héctor, Pablo Santamaría y Héctor González, en una publicación muy interesante que hay del estado de la cuestión en Europa, que tiene la publicación de 2013 y la actualización reciente, nos decía y nos señalaba esto, y es que hay una creencia errónea de que los instrumentos psicométricos son capaces de detectar simulación. Y se suele vender la idea de test de simulación. Y se conoce que el SIMS es un test de simulación y que el TOM es un test de simulación de problemas de memoria. Y claro, esto no es cuestión, o sea, porque claro, el propio título es confuso, ¿no? O sea, el SIMS se traduce como inventario estructural de simulación de síntomas. Esto no es cuestión de la traducción al castellano, ¿no? de que Pablo y Héctor cuando tradujeran hubieran cometido un error, ¿no? Bajo ningún concepto, porque ellos hicieron una traducción literal. Esto ya viene de hace tiempo. Esto lo veremos en la bibliografía española, pero también se ve en la bibliografía internacional. Y ya antiguamente se consideraba que el SIMS, por ejemplo, era un test de malingering, un test de simulación. Y eso no es correcto. Esto es muy importante. Ningún test psicométrico es capaz de evaluar simulación. ¿De acuerdo? No tienen como medida de resultados test psicométricas la simulación de síntomas, o sea, aplicando el SIMS y identificando una puntuación superior al punto de corte establecido, no estamos detectando simulación. Lo que estamos detectando es invalidez de síntomas, una presentación inválida de síntomas por algún motivo determinado.
¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante. Y Héctor y Pablo hablaban de que se considera que el SIMS es como una varita mágica que nos ayuda automáticamente a determinar o a establecer un diagnóstico de simulación. No. Importantísimo, ¿de acuerdo? Jamás podemos llegar a un diagnóstico de simulación o a establecer la presencia de simulación única y exclusivamente con un test psicométrico. ¿Por qué? Pues porque recordemos cuáles eran los criterios que necesitamos para detectar simulación o para hablar de simulación. Intencionalidad en la presentación falsa y orientación hacia un incentivo externo. Ningún test psicométrico tiene la capacidad de determinar o hablarnos de que la presentación es intencional y tampoco nos ofrece información sobre si el incentivo que busca esta persona es interno, externo o siquiera si hay un incentivo. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. No los utilizamos para evaluar simulación. ¿De acuerdo? También es muy importante, y es frecuente también lo que os comentaba del fallo a la hora de considerar que el SIMS es un test de simulación, que no utilicemos un único indicador o fuente de información. O sea, yo he encontrado periciales donde se aplicaba una batería psicométrica muy interesante y cuando se llegaba al punto ese de la pericial donde se hablaba de la simulación, ausencia o presencia, se decía no se ha superado el punto de corte del SIMS, no se ha identificado ningún incentivo, por lo tanto, no estamos hablando de simulación. Y algunos directamente decían no se ha superado el punto de corte del SIM, por lo tanto no hay evidencia de simulación. Eso es un error muy grande, muy, muy grande. Las recomendaciones internacionales nos recomiendan que como mínimo tenemos que aplicar un protocolo compuesto por 3 elementos. Entrevista clínica especializada para el contexto forense, entrevista especializada para la evaluación de la simulación y psicometría. Estos son los 3 elementos que tenemos que incluir. Y en el manual de Héctor y Pablo y Pilar se hace especial hincapié en el modelo de convergencia de datos. Esto es fundamental, donde tenemos que analizar e incluir diferentes y múltiples fuentes de información. Tenemos que integrar toda la información posible y tenemos que integrar los instrumentos que nos interese en una batería dirigida a el análisis de la validez de síntomas o de la simulación. Muy importante y mucho cuidado con el ojo clínico. La evidencia nos dice que no somos capaces de detectar simulación a ojímetro. No es posible, tenemos una tasa de error bastante alta. Entonces, mucho cuidado con eso de no está simulando porque no lo he visto en la evaluación clínica. No podemos hacer eso. ¿De acuerdo? Ya sabemos que eso falla más con una escopeta feria. Tenemos que aplicar medidas e instrumentos apropiados y adecuados. Mucho cuidado también con el uso de checklists. Hemos encontrado por ahí una serie de checklists que utilizan criterios para determinar la simulación y aquí podemos incluir los criterios que hablábamos del DSM. He visto también periciales donde se ponían los criterios del DSM, se decía no se cumple, no se cumple, no se cumple, no se cumple y se consideraba que no existe simulación. No podemos hacer esta práctica, no es suficiente para hacer una determinación de la simulación. ¿De acuerdo? Y bueno, también es importante, esto lo voy a tocar muy brevemente, que también tenemos que considerar que la presentación distorsionada de síntomas también puede ocurrir en el contexto clínico. Tenemos evidencia que nos dice que en el contexto clínico los pacientes pueden tener algún tipo de incentivo, algún tipo de agenda oculta que los lleva a magnificar su presentación de la sintomatología. Y esta magnificación de la presentación de la sintomatología puede afectar en el correcto desarrollo del tratamiento en general de la práctica terapéutica. Entonces es muy importante que se incluya como práctica rutinaria al menos un test o 2 test de validez de síntomas para tratar de confirmar o descartar esta hipótesis y en el caso de confirmarlo, trabajarlo en el contexto terapéutico. Por supuesto, no es cuestión de plantear que vamos a desconfiar del paciente, ni muchísimo menos, sino que una de nuestras hipótesis diagnósticas tiene que ser la invalidez de síntomas. ¿De acuerdo? Entonces, venga. Vamos a entrar al meollo. ¿Cómo evaluamos la simulación? Pues lo que tenemos que hacer es considerar primero y en primer lugar la posibilidad de validez de síntomas. Es lo primero que vamos a evaluar. En el contexto clínico no entramos evaluando directamente simulación. Evaluamos la validez de la presentación de la persona. En el caso en el que queramos evaluar validez e invalidez, vamos a obtener un resultado. Y si el resultado nos dice que la presentación es inválida, vamos a tener que considerar una serie de hipótesis que vamos a tener que ir analizando y descartando para llegar a la hipótesis final, que es la de la sintomatología válida y genuina.
Por ejemplo, imaginaos que aplicamos un test psicométrico de screening, como puede ser el SIMS, y nos sale una puntuación por encima del punto de corte. ¿Qué nos está diciendo eso? Pues que hay una presentación inválida, no simulación, que hay una presentación inválida. Y vamos a tener que analizar las posibles alternativas o posibles explicaciones a esa presentación inválida, entre las que se incluye el trastorno facticio, trastorno somatomorfo, la simulación, la secuencia de los test aplicados, la falta de información en la presentación de los síntomas. Puede ser que la persona no sepa realmente que lo que está presentando es incorrecto o lo llame de otra manera, un patrón de respuesta inatento, un patrón de actuación defensivo o algunos rasgos de personalidad. Y aquí hemos introducido nuevos conceptos como validez e invalidez de síntomas. También tendremos que introducir otro concepto como el sesgo de respuesta negativa y otros conceptos como el sobrereporte, que os comentaba, el bajo rendimiento. Entonces, este esquemita que os pongo aquí es el esquema que tenemos que considerar a la hora de evaluar tanto la simulación en particular como la validez de síntomas en general. ¿Qué vamos a hacer nosotros como profesionales del ámbito forense? ¿Qué vamos a hacer nosotros en este tipo de evaluación? Pues lo que vamos a hacer es evaluar la presentación de síntomas. Esto es lo que hacemos siempre. O sea, si yo como psicólogo o algún compañero o alguna compañera como médico está evaluando la sintomatología de una persona, está evaluando la presentación de síntomas que hace de esa persona. Entonces, lo que vamos a hacer en análisis, o sea, lo que vamos a hacer es analizar la validez de la presentación. La presentación puede ser tanto válida como puede ser inválida. Para ello vamos a recurrir a dos tipos de medidas: las medidas de validez de síntomas en general y las medidas de validez de rendimiento. Una medida de validez de síntomas es el SIMS. Lo que nos está diciendo el SIMS es que la presentación es inválida porque está generando un cuadro sintomatológico atípico o anómalo. Y una medida como el TOM es una medida de rendimiento. En este caso particular lo que mide es el bajo rendimiento. Lo que nos está diciendo es que el rendimiento obtenido en esta puntuación está muy por debajo de lo que podríamos esperar, tanto en población general como en población clínica. Cuando tenemos resultados de invalidez de síntomas en el TOM o en el SIMS, por ejemplo, en ese tipo de test, nos encontramos con que tenemos un sesgo de respuesta negativa. Y ahora lo que tendremos que hacer es analizar ese sesgo de respuesta negativa. Recordad lo que os estaba diciendo aquí. Hemos obtenido evidencia de invalidez, de sesgo de respuesta negativa, y vamos a tener que confirmar una serie de hipótesis. En primer lugar, lo que vamos a hacer, o lo que yo recomiendo, es evaluar la intencionalidad. No intencional implica el diagnóstico o establecer un diagnóstico diferencial de un posible trastorno somatomorfo. Y no intencional también determina confirmar o descartar otras hipótesis como la que hemos visto aquí de secuencia de test aplicados y demás. En el caso en el que descartemos estas explicaciones, podemos contemplar que la presentación es intencional. Nos vamos a encontrar con que tenemos un punto intermedio que es la exageración de síntomas o feigning. Esto es cuando hemos determinado que la invalidez de síntomas es intencional o la presentación inválida es intencional, pero todavía no hemos determinado qué tipo de incentivo tiene la persona. ¿De acuerdo? Aquí no hemos hablado si el incentivo es externo y si es interno. Es una presentación intencional, punto. Aquí hablamos de exageración o feigning. Cuando analizamos el tipo de incentivo, podemos llegar a un incentivo externo, con lo cual consideramos que es simulación, o podemos llegar a un incentivo interno, que determinará un posible trastorno facticio. Y hablamos de que es posible debido a que aún debemos establecer un diagnóstico diferencial y llegar al diagnóstico de posible trastorno facticio. Entonces vamos a seguir todo este camino. En el punto en el que no ya hablemos de intencionalidad, pues vamos a ver posibles hipótesis de intencionalidad. Y en el punto en el que podamos descartar tanto una presentación intencional como no intencional, ya tenemos que ir considerando la presencia de algún posible diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer para seguir este modelo que os he señalado aquí? Pues lo que vamos a hacer va a ser una exploración clínico-forense y vamos a hacer, como os comentábamos, un estudio tanto de la validez de síntomas como del sesgo de respuesta negativa, el sesgo negativo de respuesta. Lo que vamos a hacer va a ser un modelo de convergencia, vamos a utilizar un modelo de convergencia de datos, donde apliquemos toda o donde incluyamos toda la posible información que tengamos en nuestra disposición. Vamos a incluir el historial clínico, vamos a hacer entrevistas clínico, una entrevista especializada o clínico forense, vamos a utilizar autoinformes, pruebas médicas y pruebas de rendimiento, todo lo que tengamos disponible o necesitemos para nuestro caso. Y vamos a analizar toda esa información en busca de una explicación a una posible
invalidez de síntomas. Vamos a explorar las hipótesis alternativas en el caso de que hayamos encontrado invalidez de síntomas. Una vez que las hayamos descartado, vamos a valorar la intencionalidad y en el caso de que determinemos que es intencional, vamos a establecer o analizar la motivación, es decir, el tipo de incentivo. En el caso de que nos encontremos ausencia de intencionalidad, podremos hablar de trastornos somatomorfos y disociativos. En el caso de que encontramos intencionalidad, podremos hablar de fingimiento o exageración y valoraremos la motivación. Si nos encontramos ante una presentación intencionalmente inválida orientada a la obtención de un incentivo interno, estaremos hablando de trastorno facticio. Y en el caso de que podamos descartar la motivación interna e identificar una motivación externa relevante, estaremos hablando de simulación. ¿De acuerdo? ¿Qué herramientas tenemos disponibles en España para evaluar la simulación de síntomas? Pues tenemos protocolos globales como el Sistema de Evaluación Global SEG de Arce y Fariña. Tenemos entrevistas especializadas como la entrevista clínico-forense que incluye marcadores específicos para la validez de síntomas o entrevistas más especializadas todavía como la SIRS y la SIRS-2. En España, si no recuerdo mal, tenemos validada la SIRS-2 y la validación de la SIRS... en España tenemos validada la SIRS y la validación de la SIRS-2 creo que es un poquito cuestionable o no está todavía demasiado extendida. Luego tenemos instrumentos psicométricos especializados, que serían test de variedad de síntomas y de variedad de rendimiento, como el SIMS o el TOM. También tenemos traducido al castellano ya el SRSI, aunque todavía no se ha hecho estudio de validación, y también tenemos traducido al castellano el IOP29, que es un test psicométrico muy, muy bueno, que ya hemos validado al castellano y que en breve se publicará su validación al castellano con muy buenos resultados. Y luego también tenemos instrumentos psicométricos con medidas integradas. Esto quiere decir que es un instrumento psicométrico cuya principal medida de resultado no es analizar la validez o la invalidez de síntomas, pero tiene escalas o subescalas que nos ayudan a alcanzar esta conclusión o analizar esta problemática, como puede ser el NPI o el cuestionario de impacto al trauma. Una batería psicométrica o un protocolo de evaluación en general, pues debería incluir a una entrevista clínico-forense y una técnica de cribado o de screening, y una vez que hayamos identificado una problemática, o sea, una posible invalidez de síntomas, utilizaremos medidas más concretas, como pueden ser técnicas de entrevista más especializadas o test más completos o que hacen un análisis más pormenorizado de la problemática. ¿De acuerdo? Y ya para terminar, ¿qué problema tenemos en España o qué tenemos que considerar de cara a futuras actualizaciones o futuras aportaciones a la disciplina? Es muy importante que trabajemos en el desarrollo y adaptación de nuevos instrumentos psicométricos. Aquí en España tenemos unos cuantos, tenemos el SIMS, tenemos el EPI, pero nos falta todavía, por ejemplo, el NFAST. No tenemos una traducción o una validación muy sólida de la SIRS-2. Necesitamos trabajar en eso, tenemos que desarrollar y tenemos que adaptar al castellano nuevos instrumentos que tenemos en la bibliografía internacional, porque tenemos aportes muy, muy, muy importantes, o sea, muy sólidos. También tenemos que trabajar en potenciar la formación en esta temática, en el grado. Los estudios de grado en psicología apenas se toca. O sea, tenemos publicado un estudio de encuestas donde tenemos que los estudiantes de grado apenas tocan este tema. Y en psicología forense, en los másteres de psicología forense se toca o se trabaja de manera muy transversal o muy escueta. Esto es un tema muy importante, es fundamental que en el contexto forense descartemos la presencia de simulación de síntomas o demos respuesta a una posible invalidez. Pero eso es algo que se tiene que potenciar con formación especializada. Tenemos que plantear el análisis de la validez y la invalidez de síntomas como una herramienta más que tiene que incorporar el profesional, no como una alternativa. Puedo contar con las manos de los, o sea, con los dedos de las manos de los dedos, iba a decir, con los dedos de las manos, la cantidad de periciales que han hecho un análisis exhaustivo de la simulación de síntomas. Muy poquitos, esto es algo fundamental, se toma o se toca de manera muy superficial y sobre todo y ante todo necesitamos desarrollar guías de buenas prácticas que orienten al profesional y a la profesional sobre cómo se tiene que hacer una valoración correcta de la presentación de síntomas, tanto de su validez como de su invalidez. Es muy importante que trabajemos en estas cuestiones. Y sin más, me despido.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a la Cátedra MAZ por cederme este espacio para poder hablaros de esta temática tan interesante y tan importante. Pongo a vuestra disposición mi correo electrónico personal, con el cual pues, podéis contactarme para cualquier duda, cualquier consideración, cualquier propuesta o, en general, lo que consideréis apropiado o cualquier cuestión que tengáis. De nuevo, muchas gracias y espero que os resulte de utilidad para vuestra práctica profesional. Hasta luego.